Entre los muros húmedos y silenciosos del antiguo convento de San Giovanni Rotondo, se estaba gestando un acontecimiento que nadie imaginaba. Aquel atardecer de octubre del año 1954 parecía uno más, con el eco distante de los pasos resonando en los pasillos de piedra. El hermano Raffaele caminaba con un pequeño conjunto de cartas entre las manos, con la intención de entregárselas al Padre Pío. Todo transcurría con normalidad hasta que, al aproximarse a la celda del fraile, percibió algo que lo obligó a detenerse en seco. Una voz baja, profunda, cargada de emoción, surgía desde el interior de la habitación. No era un murmullo común. Había en aquellas palabras una intensidad espiritual tan fuerte que el joven religioso sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Sin atreverse a interrumpir, permaneció inmóvil, conteniendo incluso la respiración. Desde dentro, el Padre Pío hablaba como si estuviera describiendo algo que solo sus ojos podían ver. Decía que cada oración subía al cielo como un perfume sagrado, como un ofrecimiento invisible que atravesaba todas las distancias. Hablaba de cada Ave María como si fuera una flor viva, elevándose hacia lo alto, presentada ante el trono divino con una belleza imposible de describir con palabras humanas. Y mientras escuchas esta escena, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has rezado sin imaginar lo que realmente sucede en el plano espiritual? Si esta historia ya está tocando tu interior, apóyala con tu reacción y acompáñanos, porque lo que está por revelarse a continuación es aún más impactante. El hermano Raffaele, impulsado por una mezcla de asombro y reverencia, dio un paso lento hacia la puerta entreabierta. Lo que contempló lo dejó sin fuerzas. El Padre Pío estaba arrodillado frente a un pequeño crucifijo, con el rosario entre los dedos. Su postura no era la de alguien simplemente rezando, sino la de un hombre que estaba presenciando una realidad completamente distinta. Sus ojos estaban elevados, abiertos de par en par, como si observaran una escena invisible para cualquier otra persona. Las lágrimas descendían lentamente por su rostro, marcando las huellas de una emoción profunda y casi imposible de contener. Sus labios se movían de vez en cuando, no solo repitiendo oraciones, sino como si mantuviera un diálogo real con alguien presente allí. Hablaba de la vida, de la trascendencia, de cómo la existencia no se detenía con la muerte. Expresaba que las oraciones acompañaban a las almas más allá de este mundo, como si fueran una fuerza viva que atravesaba el umbral entre lo visible y lo eterno. En voz baja, describía una especie de camino luminoso que se formaba con cada rezo, un puente de luz entre la tierra y el cielo. Durante varios minutos, el hermano Raffaele fue testigo silencioso de una escena que jamás olvidaría. Escuchó al Padre Pío describir cómo incontables oraciones se elevaban desde distintos rincones del mundo al mismo tiempo, como si millones de pequeños puntos de luz ascendieran al unísono. Hablaba de almas que, en el instante de dejar este mundo, eran acompañadas por esas oraciones como por manos invisibles que las guiaban hacia la presencia divina. Decía que cada rosario rezado con fe se convertía en un lazo poderoso, una especie de cuerda espiritual que el cielo extendía para rescatar a quienes aún aguardaban purificación. Cuando finalmente el hermano Raffaele reunió valor y cruzó el umbral de la celda, encontró al Padre Pío con el rostro iluminado por una serenidad sobrenatural, aunque su cuerpo reflejaba un cansancio profundo, como si hubiera atravesado una experiencia que excedía las fuerzas humanas. Con timidez, le preguntó qué era lo que había visto. El santo lo miró con una expresión imposible de explicar, como alguien que guarda secretos del cielo, y le respondió que, si las personas comprendieran de verdad todo lo que sucede cuando rezan el rosario, jamás dejarían pasar un solo momento del día sin elevar esa oración. Aquella experiencia no fue un hecho aislado en la vida del Padre Pío. Con el paso de los años, distintos testigos comenzaron a compartir relatos que coincidían en un mismo punto. Cada vez que el fraile tomaba el rosario entre sus manos, algo fuera de lo común parecía manifestarse a su alrededor. Una de esas personas fue Cleonice Morcaldi, una mujer profundamente devota que visitaba con frecuencia al santo capuchino. En una de sus visitas, lo encontró completamente absorto mientras rezaba. Sus labios se movían, pero no repetían las oraciones de manera mecánica. Era como si estuviera hablando con alguien de forma directa, con una cercanía que no pertenecía a este mundo. Según su testimonio, el ambiente de la habitación parecía transformarse. El silencio se volvía denso, cargado de una presencia difícil de describir. Cuando el Padre Pío volvió en sí, Cleonice se atrevió a preguntarle qué había ocurrido. Él explicó que había visto a la Virgen recogiendo cada Ave María como si fueran pétalos delicados, y con ellos formaba coronas resplandecientes que luego colocaba sobre las almas que acababan de llegar al cielo. Le dijo que cada rosario completo se convertía en una corona de gloria, pero que su luz no se quedaba solo en quien la recibía,
sino que se desbordaba hacia otras almas necesitadas de consuelo y gracia. Estos relatos también llegaron a manos del doctor Giorgio Festa, uno de los médicos más cercanos al Padre Pío, quien no solo lo atendía en su salud física, sino que también fue testigo directo de muchas de sus experiencias místicas. Fascinado y conmovido por lo que escuchaba, comenzó a registrar cuidadosamente cada uno de estos sucesos. En una ocasión, el Padre Pío le describió lo que ocurría justo en el instante en que una persona abandonaba este mundo. Según sus palabras, todas las oraciones del rosario que esa persona había rezado a lo largo de su vida se manifestaban como una luz protectora que la envolvía por completo. Le explicó que cada Ave María se transformaba en una especie de guardián espiritual, creando un escudo luminoso frente a las últimas tentaciones. No solo eso, esas mismas oraciones se presentaban ante Dios como testigos vivos de las buenas obras, de las luchas interiores, del amor y de la fe cultivada en silencio. El doctor quedó profundamente impactado por estas revelaciones, tanto que decidió seguir documentando cada experiencia relacionada con el rosario. En uno de esos registros, fechado en marzo del año 1957, dejó constancia de algo que el Padre Pío le había descrito tras su oración matutina. Según el fraile, había sido llevado espiritualmente a un lugar que llamó el Jardín de las Oraciones. Allí, cada rosario rezado con sinceridad se manifestaba como una planta viva, llena de flores, y los frutos de esas plantas eran las gracias que luego Dios derramaba sobre quienes habían orado. No existían plantas secas en ese jardín, porque toda oración hecha con el corazón tenía vida propia y producía efectos invisibles, pero reales. Estos testimonios no solo fortalecieron la fe de quienes los escuchaban, sino que también comenzaron a extender una profunda devoción al rosario en todos los que conocían estas historias. Lo que para muchos era solo una oración repetitiva, para ellos se transformó en un puente vivo entre la tierra y el cielo, una fuerza silenciosa capaz de tocar la eternidad. Entre todos los testigos que compartieron momentos de oración con el Padre Pío, hubo uno cuyo relato dejó una huella profunda por la intensidad de lo que presenció. Se trataba del Padre Pellegrino Funicelli, quien pasaba largas horas rezando junto al fraile en completo recogimiento. Años después, ya con el paso del tiempo marcando sus recuerdos, escribió una carta en la que relató una noche de invierno que jamás pudo borrar de su memoria. La iglesia estaba casi completamente a oscuras, envuelta en un silencio denso que solo era interrumpido por el sonido suave de las cuentas del rosario deslizándose entre los dedos. Ambos avanzaban en la oración con serenidad, hasta que, de manera repentina, el Padre Pío se detuvo en el tercer misterio gozoso. Su cuerpo quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Sus ojos se clavaron en un punto fijo del altar, y de pronto comenzaron a brotar lágrimas con una intensidad que el Padre Funicelli nunca había visto antes en él. No era un llanto de tristeza común, sino una mezcla de sobrecogimiento, amor y reverencia absoluta. Cuando aquel estado terminó, el Padre Pío respiró hondo, como quien regresa de un lugar muy lejano. Entonces explicó lo que había contemplado. Le dijo que había visto el nacimiento de Jesús en Belén, no como un recuerdo antiguo, sino como un acontecimiento vivo que se actualizaba cada vez que alguien rezaba ese misterio con verdadera entrega. Describió a la Virgen María joven, radiante, recibiendo cada Ave María como si fuera el mismo saludo del ángel, repitiéndose eternamente a través de los siglos. Aquel misterio, según sus palabras, no era solo una escena del pasado, sino un momento eterno al que las almas podían acceder espiritualmente mediante el rosario. Dijo que había visto a personas de todas las épocas reunidas en ese mismo establo, unidas en adoración alrededor del Niño Dios, como si el tiempo no existiera. Y fue entonces cuando afirmó algo que dejó profundamente impactado al Padre Funicelli. El rosario no es únicamente una oración, es un medio espiritual que permite estar presentes, con el corazón y el alma, en los instantes más sagrados de la historia de la salvación. Movido por lo que acababa de escuchar, el Padre Funicelli le preguntó si algo semejante ocurría con los demás misterios. El Padre Pío, con la calma de un maestro, le respondió que cada misterio tenía su propia profundidad espiritual. Cuando se meditaba la crucifixión, explicó, el alma no solo recordaba el sacrificio de Cristo, sino que era colocada espiritualmente al pie de la cruz, junto a María y junto al discípulo amado. Cada Ave María, en ese instante, se convertía en un bálsamo espiritual que tocaba las heridas del Salvador. Relató que, mientras se rezaban esos misterios, Cristo miraba a cada persona con el mismo amor con el que había mirado a su madre en sus últimos momentos. Y añadió que los misterios gloriosos poseían un poder especial para las almas que se encontraban en purificación. Decía que, cada vez que alguien meditaba en la resurrección durante el rosario, una luz de esperanza descendía sobre esas almas,
aliviando su carga y fortaleciendo su avance hacia la plenitud. Estas palabras no quedaron solo como un hermoso relato espiritual. A partir de aquella noche, el padre Funicelli comenzó a percibir el rosario de una manera completamente distinta. Cada oración adquirió un peso eterno, cada misterio se transformó en una puerta abierta hacia realidades invisibles, y la devoción dejó de ser solo una costumbre para convertirse en una experiencia viva de fe profunda. Con el paso de los años, cuando la salud del padre Pío comenzó a debilitarse de manera visible, lejos de disminuir, las manifestaciones espirituales vinculadas al rosario parecían volverse aún más intensas. Quienes lo rodeaban notaban que, aunque su cuerpo estaba frágil, su espíritu parecía cada vez más firme. Uno de los principales testigos de esta etapa fue el doctor Andrea Cardone, quien lo acompañó muy de cerca durante ese periodo delicado de su vida. El médico dejó registrado que, aun en los días de mayor agotamiento, el padre Pío insistía en rezar el rosario completo sin excepción. Para él no era una práctica opcional, sino una necesidad vital, como si cada Ave María fuera una fuente de fuerza invisible que sostenía su alma cuando el cuerpo ya no respondía con la misma energía. En una de esas jornadas, mientras avanzaba lentamente en la oración, entró en un estado de profunda contemplación que se prolongó durante mucho tiempo, completamente ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Cuando finalmente regresó a la conciencia habitual, su expresión era distinta. No había agitación ni miedo, sino una serenidad tan profunda que impresionó al propio doctor. Con voz baja, casi apagada, le confesó que durante ese tiempo había visto realidades que no podían expresarse con palabras comunes. Describió un lugar de una belleza imposible de comparar con cualquier cosa terrenal, un espacio de paz absoluta, donde todo estaba impregnado de luz y armonía. Relató que en ese lugar existía un jardín inmenso, formado no por flores comunes, sino por algo mucho más significativo. Según sus palabras, cada una de esas formas luminosas había nacido de una Ave María rezada a lo largo de su vida. No eran simples recuerdos del pasado, sino frutos vivos de cada oración pronunciada con fe, creciendo continuamente, como si el tiempo no tuviera poder sobre ellas. Y mientras hablaba, dejaba claro que ese jardín no permanecía estático, sino que seguía expandiéndose con cada rosario que se rezaba, incluso por manos de personas que él aún no conocía. Estas experiencias comenzaron a generar una profunda impresión entre quienes lo asistían, pues comprendían que, para el padre Pío, el rosario no era solo una devoción personal, sino una obra espiritual que seguía actuando más allá de lo visible, más allá incluso de su propia vida. Lo que aún no sabían era que nuevas revelaciones estaban por manifestarse a través de otros testigos que también presenciarían acontecimientos imposibles de explicar con lógica humana. Entre los muchos testigos que se acercaron al padre Pío en sus últimos años, hubo uno cuya experiencia marcó un antes y un después en la comprensión del rosario como vínculo entre este mundo y la eternidad. Se trataba del hermano Bill Martín, un fraile estadounidense que viajó desde lejos con el anhelo de pasar un tiempo junto al santo. Su encuentro ocurrió en una tarde serena del mes de julio del año 1967, sin que ninguno de los presentes imaginara lo que estaba a punto de suceder. Ambos se encontraban en la pequeña celda del padre Pío, envueltos en un silencio recogido, mientras deslizaban lentamente las cuentas del rosario entre los dedos. Todo transcurría con normalidad hasta que, de manera repentina, el padre Pío se quedó completamente inmóvil. Su cuerpo se tensó, y sus ojos se clavaron con una intensidad sobrecogedora hacia una esquina de la habitación, como si algo invisible para los demás acabara de manifestarse ante él. El hermano Martín observó con inquietud cómo los labios del fraile seguían moviéndose en oración, pero su rostro reflejaba una mezcla de compasión profunda y un dolor difícil de describir. Pasaron largos minutos en ese estado, hasta que lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por su rostro. No era un llanto ruidoso, sino una expresión contenida de un sufrimiento que parecía no pertenecer a este mundo. Cuando aquel estado terminó, el hermano Martín, con voz temblorosa, se atrevió a preguntarle qué había visto. El padre Pío tardó unos segundos en responder, como si aún estuviera regresando de una realidad lejana. Entonces explicó que había presenciado el tránsito de un alma que había partido de este mundo ese mismo día, al otro lado del océano. Dijo que aquella persona estaba siendo sostenida, paso a paso, por las oraciones de su familia, que en ese mismo instante rezaba el rosario por él. Relató que cada Ave María se manifestaba como un peldaño de luz por el que esa alma iba elevándose, lentamente, desde un estado de purificación hacia una claridad mayor. Pero lo que más lo había conmovido, según confesó, fue ver cómo las almas de los antepasados de aquella persona, ya en la presencia divina, se unían a la familia en esa oración, formando una cadena viva entre generaciones. Según el padre Pío,
En ese momento comprendió con una claridad aún más profunda que el rosario no une solo a quienes oran en la tierra, sino que crea una comunión real entre quienes aún caminan en este mundo y quienes ya han partido. Una red invisible de intercesión que atraviesa el tiempo, la distancia y la misma frontera de la muerte. Y esa revelación, según sus propias palabras, apenas comenzaba a mostrar una parte de todo lo que aún quedaba por comprender. Con el paso del tiempo, el testimonio del hermano Bill Martín no quedó guardado como un simple recuerdo personal. Aquella experiencia lo marcó de tal manera que transformó por completo su misión de vida. A partir de ese día, comenzó a hablar del rosario no solo como una oración, sino como un puente vivo entre dimensiones que el ser humano rara vez percibe. En cada ciudad que visitaba, relataba lo que había visto junto al Padre Pío, y quienes le escuchaban sentían que algo se despertaba en su interior, como si esas palabras tocaran fibras profundas del alma. Según él, el Padre Pío le había explicado que cada vez que una persona toma el rosario por primera vez con verdadera fe, algo se mueve en el plano espiritual. Decía que en ese instante, la Virgen enviaba una presencia protectora que acompañaba a esa persona a lo largo de su camino, no como un símbolo, sino como una realidad espiritual activa. Esa presencia recogía cada Ave María como si fuera una joya, presentándola ante Dios como una ofrenda viva, cargada de amor, lucha y esperanza. El Padre Pío también le reveló que, en los momentos más difíciles, cuando la tentación, el miedo o la desesperanza parecen dominar el corazón humano, esas mismas oraciones regresan como una fuerza interior que sostiene, aunque la persona no sea plenamente consciente de ello. Es como un eco espiritual que vuelve justo cuando más se necesita, recordando que nadie camina solo, aunque así lo sienta. Entre todas estas revelaciones, una de las más conmovedoras era la relacionada con las madres que rezan por sus hijos. El santo afirmaba que ninguna Ave María pronunciada por una madre se pierde, que cada oración crea una especie de red invisible que envuelve a sus hijos incluso cuando están lejos, incluso cuando parecen haberse desviado por completo. Esa red, según él, no aprisiona, sino que protege, guía y espera pacientemente el momento en que el corazón vuelva a abrirse. Con el tiempo, muchos testimonios comenzaron a confirmarlo. Personas que habían estado alejadas durante años regresaban a la fe sin poder explicar exactamente por qué. Historias de cambios repentinos, de decisiones inesperadas, de giros profundos en la vida comenzaron a multiplicarse, todas unidas por un mismo hilo. Alguien, en silencio, había perseverado en el rezo del rosario. Así, las revelaciones del Padre Pío no solo quedaron registradas en libros o memorias, sino que siguieron vivas en la experiencia de miles de personas alrededor del mundo. Para muchos, el rosario dejó de ser una oración repetida por costumbre y pasó a convertirse en un refugio, una fuerza silenciosa, una conversación constante con lo eterno. Y ahora, que tú también has escuchado todo esto, te invito a reflexionar, ¿qué lugar ocupa el rosario en tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, apóyala con tu reacción, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Escribe en los comentarios si alguna vez has vivido algo especial al rezar, porque tu testimonio puede iluminar el camino de muchas otras personas.